Listo, entonces, bueno, vamos a contabilizar esta estadística que tenemos acá. En la sala me parece que hay 21 participantes. No sé quiénes hacen falta por enviar formulario, pero yo creo que están todas las respuestas, han tenido el tiempo suficiente. Bien. Entonces, vamos a revisar aquí para que se terminen de cargar las respuestas. Bien, entonces tenemos que para la pregunta número 1, 10 de los compañeros respondieron acertadamente. En la pregunta número 2, solamente 2. Esta la vamos a analizar. La número 3, 4. La número 5, 4. Para ver. La número 3, 4. La número 4, 4. La 5, 7. La 6 respondieron 7. La 7 tenemos que 4 respondieron acertadamente. 8. La 9, esa también la vamos a revisar. En la 10 parece que no hay problema. Igual en la 11. ¿Qué tal les parecieron las preguntas? ¿Quién me puede decir, por favor? Alguno que abra el micrófono de los que están conectados, que abra el micrófono y me diga, profe, estaban chévere o si conocían los temas o no los han tratado. Ninguno. Vamos a revisar la 14 porque solamente 2 de los compañeros respondieron acertadamente e igual la 15. Vamos a revisar la 15. En la 16. Entonces ninguno, todos están mudos hoy. O hay hambre todavía, o no se han levantado. Bueno, chicos, ¿qué les digo? La verdad que estos temas estaban bastante conocidos, son temas que se trabajan desde grado sexto. Aún faltan compañeros por responder.
¿Quién no ha enviado el formulario? Bueno, chicos, ahí en la pantalla tienen entonces las preguntas, ¿sí? Vamos a analizar cada una de las interrogantes para ver qué pasó allí. Entonces, vamos a comenzar con la número 2. Y esta nos dan dos cuadros, ¿sí? En ambos cuadros nos hablan cómo están dispuestas las moléculas en cada uno de los estados, diferentes estados de la materia. Nos están hablando del estado líquido, el estado líquido a gas y el estado gaseoso. Si hay alguno que quiera abrir su micrófono para preguntar, si tiene algo, por favor, puede hacerlo sin ningún problema. Entonces, nos dicen a 100 grados Celsius en estado líquido, nos dan un fluido. Bueno, vamos a buscar acá. Miren la siguiente definición. Nos dicen que la fuerza de cohesión molecular es la fuerza que trata de mantener unidas las moléculas de un cuerpo. La fuerza de repulsión es la fuerza opuesta a la cohesión, que trata de separar las moléculas de un cuerpo. Vamos a leerlo nuevamente. Nos dice que la fuerza de cohesión molecular es la fuerza que trata de mantener unidas las moléculas de un cuerpo. Entonces, cohesión es cuando se mantienen unidas las moléculas. Y repulsión es la fuerza opuesta, o sea, la que trata de separar las moléculas de un cuerpo. Entonces ya ahí nos están dando la clave. Vamos con la pregunta número 2. Si alguno tiene, como les digo, algún interrogante, algo que no le queda claro, por favor, puede abrir el micrófono y preguntar.
Profe, se está hablando, tiene el micrófono apagado, no se escucha. Listo. Ahora sí, disculpen ustedes. Bueno, entonces aquí nos están mostrando dos gráficos con los cuales nosotros vamos a tener la oportunidad de entender la pregunta que nos están diciendo. Como les decía, inicialmente nos están dando dos términos, que es cohesión y que es repulsión. Cohesión es la fuerza que mantiene las moléculas unidas y la repulsión, la fuerza que mantiene, o sea, que hace lo contrario, que repele o que hace que las moléculas no lleguen a acercarse, a tener esa conexión. Listo, a atraerse. Entonces, a 100 grados Celsius en estado líquido, A, se rompen los enlaces totalmente. B, por el aumento de temperatura disminuyen las fuerzas de cohesión y aumentan las de repulsión. C, perdón. C, por el aumento de temperatura las fuerzas de repulsión disminuyen y aumentan las fuerzas de cohesión. D, la temperatura aumenta incrementando las fuerzas de repulsión haciendo que se genere una ruptura de enlace. Entonces, ¿qué va a pasar con el líquido? Fíjense ustedes que en el primer cuadrito les aparecen tres cuadros independientes y les está mostrando en el primero líquido cómo están las moléculas, en el segundo cómo están en la parte de abajo el líquido, están unidas y luego cuando pasan a la fase gaseosa separadas y ya finalmente en la fase gaseosa a alta temperatura están totalmente separadas. ¿Qué va a pasar? Que aquí nos están preguntando qué pasa a 100 grados Celsius en estado líquido. ¿Listo? Entonces, ¿quién respondió, por ejemplo, la A? ¿Quién cree que respondió acertadamente? Vamos a interactuar, chicos, les pido por favor. Recuerden que estamos en un grupo élite y la idea es interactuar. ¿Ninguno? A ver, chicos, vamos a participar. Los invito a participar porque no tiene caso que yo hable acá y ustedes de repente tengan alguna duda o algo.
y no quieran participar o digan, profe, definitivamente nosotros estábamos perdidos en ese interrogante, ni siquiera sabemos lo que nos preguntan para poder llegar a Profe, ustedes. pues la verdad, las preguntas estaban con cierto grado de, bueno, no es facilidad, sino que había sido un tema que yo había visto, pero muy poco. En la pregunta número 2 yo respondí la B. Por el aumento de temperatura disminuyen las fuerzas de cohesión y aumentan las de repulsión. Ya te coloco la pregunta que me estás, la pregunta 2. Listo. Entonces, tú dices que era la C, que por el aumento de temperatura, las fuerzas de repulsión disminuyen y Yo coloqué aumentan la B, coloqué la B. La B. La B, por el aumento de temperatura disminuyen las fuerzas de cohesión y aumentan las de repulsión. Bueno, puede ser que tenga cierta razón, ¿no? Pero cuando está a 100 grados Celsius. Y en este caso, mire, por ejemplo, la temperatura aumenta incrementando las fuerzas de repulsión, haciendo que se genere una ruptura de enlace. ¿Qué va a pasar? Que a esa temperatura, cuando llega el líquido a los 100 grados Celsius, ustedes saben que la molécula de agua es- está compuesta por hidrógeno y oxígeno. ¿Sí o no? ¿Quién se acuerda? Sí, Bueno, hidrógeno, sí, hidrógeno y oxígeno. hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que los enlaces de, de puente de hidrógeno que forman la molécula de agua empiezan a romperse a esa temperatura. Por eso, si el agua, por ejemplo, tiene tiene alguna otra sustancia, a esa temperatura el agua rompe y se puede separar de esa otra sustancia. Por lo general, ¿sí? A medida que se aumenta la temperatura, si rebasamos los 100 grados Celsius, va a pasar que los puentes de hidrógeno se van a romper y la molécula de agua como tal se va a destruir. O sea, el agua, el oxígeno, perdón, y el hidrógeno se van a separar como tal. Y ya vamos a tener dos sustancias elementales independientes. ¿Listo? Por lo tanto, fíjense que aquí nos están hablando de que se rompe, en la primera dice, se rompen los enlaces totalmente. Es cierto, se rompen totalmente, pero se rompen porque la temperatura aumenta incrementando las fuerzas de repulsión. O sea, ellas lo que hacen es como disgustarse la una de la otra y empiezan a tratar de separarse. ¿Listo? Entonces, se rompen dichos enlaces y las moléculas se van independientes. Listo, o sea, entre una molécula de H2O y otra, para que se puedan unir, ellas forman puentes de hidrógeno. Listo, comprendido esa parte. Entonces, ahí en el gráfico lo que nos están mostrando es eso. Fíjense que está en estado líquido cuando está en 95 grados Celsius y si aumentamos hasta llegar a 100 se mantiene en una transición de estado, que es el segundo cuadro donde está el líquido y el gas. Y luego cuando rebasa los 100 dice que está en estado líquido, pero aquí no está en estado líquido, sino que pasa al estado gaseoso como tal. Ya empieza
Bien, chicos. Entonces, en la pregunta 9 nos dice, las propiedades químicas son aquellas que nos permiten determinar algunas características de las sustancias o cuerpos. Al alterar su naturaleza, se forman nuevas sustancias. Fíjense que nos dan el concepto. Nosotros ponemos atención al concepto. Y luego dice, de las siguientes, una propiedad específica química es A, maleabilidad, B, ductilidad, C, corrosión, D, dureza. ¿Qué comprendieron de esa pregunta? ¿Qué, qué comprendieron ustedes de esa pregunta? ¿Qué me dice? A ver. Chicos, qué me dicen ustedes de esa pregunta? Pues, profe, en la 9 nos dan como que el significado de las propiedades químicas y después nos dicen cuál sería una de ellas. Ajá. ¿Qué respondiste tú? Yo respondí la C, pero fue por, no sé, respondí la C. ¿Por qué? No sé, pero la La respondí. C. Sí. Bueno, muy bien, muy bien. La respuesta es la correcta, pero vamos a explicar por qué razón. Fíjense que nos hablan de las propiedades químicas. Recuerden que la materia tiene propiedades físicas y propiedades químicas. Las físicas tienen que ver ya con la sustancia como tal, el color, eh, quizás si es blanda, si es dura, si pesa tanto, tiene tanto de volumen. Esas son las propiedades físicas o ciertas características, si son ácidas, si son básicas. Ahora, las propiedades químicas tienen que ver más con con la reacción, si tienen reacciones químicas, si, digamos, tienen alguna característica ya del elemento o de la sustancia íntima. ¿Listo? Entonces ahí nos dicen que las propiedades químicas son aquellas que nos permiten determinar algunas características de las sustancias o cuerpos. Al alterar su naturaleza se forman nuevas sustancias. Y nos dice de las siguientes, una propiedad específica química es la maleabilidad, ductilidad, corrosión y dureza. Entonces, la respuesta que nos da la compañera, la C a la corrosión, es la correcta, porque la corrosión es una reacción química, pero la maleabilidad es la tendencia digamos, de una sustancia a ser maleable, como por ejemplo la hoja de este cuaderno. Eso es maleabilidad porque lo podemos manejar. Manea, o sea, tiene que ver con movimientos o que es flexible a la mano. Ductilidad tiene que ver cuando la sustancia tiende a ser ductos o hilos de alambre, puede ser. Entonces, el hierro tiene esa característica. La mayoría de los metales como el oro, la plata. Y la dureza tiene que ver con la capacidad que tienen esas sustancias o esos elementos a no rayarse o a rayar a otro. ¿Sí? O sea que no se pueden deformar tan fácilmente. A cambio, la corrosión sí es una propiedad química porque ahí lo que está pasando es un cambio químico. Por ejemplo, la oxidación. No sé si se han dado cuenta que muchos metales que se quedan a la intemperie o al aire libre tienden a formar alguna corrosión, ¿sí? O sea, ustedes lo ven como marrón, que es lo que llaman oxidarse normalmente.
Listo. Sí, ya Ok. entendí. Dígame. No, que sí. Ah, bueno, listo. Vamos con la siguiente, que es la 14. Espero que todos me hayan entendido. Ojalá tuviera un tablero. ¿Cómo explicarles? Bien. En la 14 nos dicen, a temperatura ambiente, la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y nos dan un gráfico y dice que del gráfico anterior se puede concluir que A, la temperatura disminuye gradualmente a medida que aumenta la densidad, debido a que es una propiedad específica de la materia. B, la densidad aumenta significativamente a medida que aumenta la temperatura. C, la densidad aumenta gradualmente a medida que aumenta la temperatura debido a que es una propiedad específica de la materia. D, la densidad no tiene un cambio drástico con el aumento de temperatura. ¿Qué respondieron ahí? ¿Qué lograron entender? ¿Qué no entendieron? El gráfico está difícil, no saben por dónde va, no saben qué es densidad. ¿Qué me dicen de eso? Profe, densidad no sería como no como la masa, sino como algo que mantiene estable un cuerpo, o sea, con lo que se calcula la masa, como que ese metal tiene tanta. Temperatura ambiente, la densidad del agua, dice a temperatura ambiente, la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esa es la densidad a temperatura ambiente. Por lo general, la temperatura ambiente, ¿cuántos grados en centígrados es? Les pregunto. La temperatura normal, ambiente. Los que quieren estudiar ingenierías. Nada, bueno, les digo que la temperatura ambiente es 25 grados Celsius. ¿Listo? Esa temperatura siempre es la que se maneja tanto en el laboratorio o normalmente cuando nosotros hablamos, decimos que estamos a temperatura ambiente. ¿Listo? Entonces dice que la temperatura, la A dice, la temperatura disminuye gradualmente a medida que aumenta la densidad debido a que es una propiedad específica de la materia. No, señor. Dice B, la densidad aumenta significativamente a medida que aumenta la temperatura. No creo. La densidad aumenta gradualmente a medida que aumenta la temperatura debido a que es una propiedad específica de la materia. Y en la D dice, la densidad no tiene un cambio drástico con el aumento de temperatura. Pero chicos, yo les voy a decir algo, la densidad sí tiene un cambio, sí depende de la temperatura. Entonces, esa es la clave. Si la densidad depende de la temperatura, y recuerden ustedes que la densidad es como, digamos, la densidad aumenta si, por ejemplo, está frío, es mucho más denso y a medida que va aumentando la temperatura, la densidad va disminuyendo, ¿sí? Entonces, la densidad aumenta a medida que la temperatura que disminuye.
Listo. Yo quiero saber si ustedes me están escuchando y me están entendiendo. Bueno, yo digo que sí. Profe, pero ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Qué creen ustedes? Porque la idea es que ustedes me ayuden. Ahí tienen el gráfico. Pues yo por mi parte coloqué la temperatura disminuye gradualmente a medida que aumenta la densidad, debido a que debido a que es una propiedad específica de la materia. Eso coloqué Muy yo, bien. no sé si está bien. Claro que sí. Muy bien. Está muy bien porque son inversos. Listo. Espero que hayan comprendido. Recuerden, chicos, que si nosotros no manejamos los términos básicos, obviamente que no vamos a tener éxito porque esta respuesta tiene que ver con el concepto de densidad. Y si yo me sé el concepto de densidad, inmediatamente puedo responder la pregunta. Bueno, la que continúa es la número 15 y dice que Profe, los cambios de estado, dígame, o sea que la respuesta de la 14 vendría siendo sí señorita. A mí me salió mala. la Profe, pero ¿se puede volver un momentico? ¿Cómo va a ser la A? Porque, profe, ¿me puede hacer un favor de regresar otra vez a la pregunta? Bueno, Listo. mire, ahí se ve en la gráfica que la temperatura está aumentando mientras la densidad está disminuyendo. Y en el punto A, pues ahí La se dice densidad disminuye. ahí dice que la temperatura disminuye gradualmente a Es que medida que, fíjate que ahí lo que tiene. aumente la La densidad. temperatura disminuye gradualmente. Pero Fíjate, la dice, temperatura está disminuyendo. La temperatura disminuye a medida que aumenta la densidad debido a que es una propiedad específica de la materia. Lo que pasa es que aquí es la primera, lo que pasa es que está al revés. Y ¿cómo les explico? La densidad aumenta si la temperatura disminuye. Si la temperatura aumenta, ¿qué va a pasar con la densidad? Va a disminuir, o sea, va a ser menos denso. Entonces, esa respuesta está un poco engorrosa, pero está cruzada, ¿sí? Pero tiene que ver con el concepto de lo que es densidad, ¿ya? Porque las otras quieren decir que en la última descartada, porque la densidad sí depende de la temperatura, y las otras dos dicen que la densidad aumenta a medida que aumenta la temperatura y ellas no son directamente proporcionales, son inversamente proporcionales. ¿Listo? O sea, que es lo inverso. Pero es la pregunta, lo que pasa es que la pregunta está escrita al contrario de lo que es el concepto. ¿Listo? Sí, profe. Por eso tienen que leer. Bien, en la pregunta 15, los cambios de estado. Ustedes sí entendieron lo que es el concepto de densidad, ¿verdad? O sea que si, por ejemplo, vamos a poner la miel a temperatura ambiente normal, fría, digámoslo así, es espesa. Pero si yo la coloco en el fuego, va a empezar a soltarse, o sea, a ser menos densa, ¿verdad? ¿Qué pasó? Si la coloco en el fuego, aumenté la temperatura, ¿sí o no? Es como si fuera una colada. Muchas veces las coladas o la sopa se espesea cuando ya está fría, pero si nosotros la calentamos, empieza ¿a qué? A ser, digámoslo así, a ser más líquida o más fluida. Entonces, si yo aumento la temperatura, ¿qué va a pasar con la densidad? Va a disminuir, va a ser algo mucho más
fluido, menos denso. ¿Listo? Eso es lo que es la densidad. Ustedes, cada vez que hablen de densidad, acuérdense de eso. Si yo coloco un metal al fuego, ¿qué va a pasar con el metal? Si le aumento la temperatura, no sé, 1000 grados Celsius, no sé cuántos, el metal va a empezar a deformarse y va a empezar a ser más líquido, más fluido, va a ser menos denso. ¿Listo? Espero que me hayan entendido ese ejemplo. Bueno, aquí con respecto a la número 15, tenemos que los cambios de estado de un material se pueden ver así. De acuerdo con el diagrama anterior, si una sustancia X pasa de las condiciones del punto 1 a las condiciones del punto 2, el cambio de estado que experimenta es de las condiciones del punto 1 a las condiciones del punto 2. Fíjense que el punto 1 está en qué condiciones, en sólido, ¿verdad? Y la temperatura aumenta hacia la derecha y pasa al punto 2, que es que el que está en verde, gaseoso. Pasa de líquido a gaseoso. Bueno, es lo que yo veo aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, el cambio de estado que se experimenta es, y ahí tienen en la parte de arriba los cambios de estado. Si pasa de líquido a gaseoso, ¿cómo se llama ese cambio? El que va de líquido a gaseoso. Ahí lo tienen en el gráfico. ¿Cómo se llama? Simplemente lo tienen que ver allí y ahí encuentran la respuesta. Solidificación. Ahí. Profe, de ¿Cómo? sólido a gaseoso sería vaporización porque cuando a un sólido que pondríamos el hielo pasa por el líquido, ya cuando llega al gas ya es como se vuelve como un vapor. En uno de los ejercicios hay un ejemplo de una taza de té, el cual era de cubos de hielo pasaba a ser un vaso de agua y de ese vaso de agua pasaba a ser una taza de té caliente, con vapor saliendo. Eso es lo que significa entonces de sólido pasa a vaporización de... Pero bueno, respecto a eso, yo digo que un sólido no solamente puede ser un cubo de hielo, también puede ser como el metal. Sí, pero en este caso te hablan de la vaporización, o sea, que el tiempo de la temperatura y no te pusieron un ejemplo específico, solo te dijeron en qué momento pasa a ser de sólido a gaseoso, no te ponen un ejemplo específico. Simplemente te están hablando del proceso como tal, que pasó el sólido como el... Profe, yo puse la, Sí lo conocen, porque el en hielo. la recta, o sea, en la recta aparece que el segmento del punto 1 al punto 2 solamente pasa el estado líquido y después gaseoso. Pues basado en el triángulo, pues yo puse que era vaporización. Nos están hablando del cambio 1 al punto 2 y pasa. Cuando está en el punto 1 es un sólido y cuando llega al punto 2 ya es gaseoso. ¿Listo? Yo digo que Entonces, es si vamos al sublimación. triángulo en la parte de arriba, nos paramos en el sólido y vamos hacia el gaseoso. ¿Cómo se llama? Sublimación. Ahí está. ¿Ve? Entonces la respuesta es ¿cuál? La B, sublimación. Profe, yo O había sea puesto que la aquí 15 que era la A y me salió no mal. tenían por qué equivocarse porque aquí estaba la respuesta correcta. A mí me salió mala. Lo que pasa es que ustedes quizá comprendieron mal. Claro, comprendieron mal quizá, Profe, yo puse la B pero fíjense que y ahí está apareció en mala. rojo líquido y en verde está gaseoso. Y Sí, profe, a mí me salió mala también. la B, Sí, señor. De pronto fue un error ahí en el formulario, yo qué sé, pero yo puse la B y salió mala.
Profe, yo también puse la B y me salió mala. Listo. Entonces ya le voy a mostrar acá la pantalla. Ajá, listo. Bueno, entonces, ¿cómo eran? ¿Cómo es el proceso? A ver, ¿quién me explica? Es así, es asado. Si están viendo la presentación, bueno, ahí es sublimación. Chicos, ¿sí me están escuchando? O yo no tengo internet. Sí, Sí, se está profe. escuchando, profe. Ah, ok. Bueno, mire, les voy a explicar algo aquí que estaba analizando con respecto a la pregunta, no sé si la están viendo allí. Estaba mirando la pregunta y nos están hablando a las condiciones del punto 1, dice, X pasa del punto 1 al punto 2, el cambio de estado que experimenta. Y estaba mirando aquí que tenemos sólido, líquido y gaseoso y pasa primero, disculpen ustedes, pero yo no me había fijado en algo y yo creo que por ahí tienen la razón. No me había fijado en algo y es que pasa primero de sólido a líquido y luego de líquido a gaseoso. Entonces, como no nos hablan aquí de que pasa de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, yo inicialmente comprendí mal, o sea, me dejé llevar por los dos puntos. ¿Vieron? Esta es una de las cosas que hay que estar atentos, pero inmediatamente recapitulé y me di cuenta que también pasa por el proceso del líquido. En ese punto, vamos de líquido a gaseoso, la respuesta en ese caso de líquido a gaseoso, que ya es el último proceso, es la vaporización. No me había fijado en ese Profe, pero punto una allí, pregunta. o sea que Si tenemos dos fuese así, procesos, un proceso una pregunta, inicial. profe. Profe, una pregunta. Si fuese así, no hubiese otro punto donde diría del 1 o sea, de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. ¿Te puedo contestar esa pregunta? Pues porque Es ahí, correcto, eso me pasó. porque ahí solamente hay dos puntos. Está de Ahí en el sólido enunciado dice que a pasa Muy bien, del punto 1 al 2. esa pregunta al punto 2, pero fíjense ustedes qué pasa. Analizando, lo que pasa es que aquí ocurren dos procesos y en ese sentido ocurre de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Ocurre dos procesos. O sea, no nos vamos directamente pasando por encima del proceso de sólido a líquido, sino que hay que tenerlo en cuenta porque es durante el trayecto de la... Lo que pasa es que yo acá tengo reflejado también lo de la cámara y en el momento que no la había disminuido y la disminuyo, ahora sí puedo ver el gráfico completo. Entonces, pues, fíjense que no había fijado en la rayita morada, ahí tenemos la rayita morada y ese proceso no lo podemos dejar pasar porque allí, digamos, la raya, el proceso que va de 1 a 2 toca a la raya morada, que es el líquido. Por lo tanto, no podemos decir que ese proceso no está incluido allí. O sea, que para llegar al estado gaseoso pasamos por el estado líquido.
Hay un punto, puede ser muy pequeño, puede ser casi imperceptible. Por ejemplo, la raya puede estar mucho más abajo, casi pegada donde está la Y o donde convergen los tres puntos, y en ese momento puede ser hasta imperceptible. Pero a medida que aumentamos, hay trazas, no desaparece, ¿sí? Entonces la raya toca va del estado sólido, pasa por el estado líquido momentáneamente e inmediatamente se va al estado gaseoso. Por lo tanto, el proceso va de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Chicos, fíjense que esta es una de las cosas que por las cuales nosotros tenemos que estar atentos. Lo que debemos conocer es que existe un proceso, y en ese proceso es cuando nosotros debemos estar atentos, porque para llegar a un paso, a un fin, nosotros debemos pasar por un paso. Y eso es lo que nos está diciendo la pregunta. Para los que respondieron, esa vaporización está muy bien. Listo. Se me fue el internet mía o el profe. Al profesor.
Chicos, qué pena con el internet. Se me cayó totalmente. Pues estoy desde mi celular. ¿Quién me está escribiendo? Disculpe, ¿quién me escribe por allí? Estaba leyendo unos mensajitos, a ver qué dicen. Dice, no significa que en la gráfica era porque estuviera en la pregunta, no significa que en la gráfica era invisible. Si fuese pregunta que cuál era el nombre del proceso sólido a líquido y luego de líquido a gaseoso, o sea, la gráfica por donde la lees. Ese es para que nosotros tengamos en cuenta de que tenemos que tener claro el concepto y también tenemos que tener cierto conocimiento. Yo sé que me están escuchando, entonces, como les digo, en la gráfica nos aparece, en un momento ya voy a conectar la presentación. Profe, yo diría que pues en la respuesta también le faltaría algo, porque si dice del punto 1 al 2, también sobrepasa, pasando por el líquido, bueno, metiendo el líquido, pues está el proceso de vaporización, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el proceso de sólido a líquido? Si de líquido a Yo te pregunto, Lo que pasa es que no está directamente. ¿y qué pasa si, No. y qué pasa si, y qué pasa? O sea, la gráfica no la vas a leer, o sea, no vas a leer la gráfica si por alguna razón hubiera estado solo de sólido, de evaporación. ¿Tú crees que se hubieran tomado el tiempo de poner en la gráfica un color para líquido y dejarlo ahí porque sí, porque se le pasó? Claro, claro. Es que la gráfica está hablando. En el momento, yo en el momento, como se me fue el internet, cuando regresó, la pantalla estaba pequeña. Yo la había reducido en mi computador para poder manejar mejor la pantalla, digámoslo así, el zoom. Pero cuando cuando regreso, amplía directamente y inmediatamente vi el color y dije, no lo vieron porque lo vieron quizás desde su celular. Por eso enseguida les hice la corrección, porque a mí me pasó que yo no sé si notan en la imagen que el color, ¿qué color es? Como lila, morado, algo así, ¿verdad? Profe, ¿podemos agilizar pero- la retroalimentación, por favor? Sí, Espérate, vamos, Carol, sí, la idea es importante que- dejarlo claro. Profe, Listo. que una pregunta, si es que ahí en el enunciado decía que cómo se llamaba cuando pasaba del punto 1 al punto 2, o sea, de sólido a gaseoso. Directamente. No, de directamente. de pronto, por eso, si pasaba directamente de sólido a gaseoso, de pronto si fuera dicho que cómo se llamaba el proceso de sólido a líquido y después de líquido a gaseoso, pero nomás decía del punto a 1 a 2. Yo también, ustedes tienen total razón. Cuando yo estuve leyendo El problema no es inicialmente, la dice gráfica, sino el enunciado. el enunciado, es correcto. Y dice que los cambios de estado de un material se pueden ver así. De acuerdo con el diagrama anterior, si una sustancia X pasa de las condiciones del punto 1 a las condiciones del punto 2, el cambio de estado que experimenta es. Y fíjense que pasa de sólido a líquido, toca la raya líquida, lo que quiere decir que está en el proceso líquido, porque si pasara directamente sublimación, la raya estuviera mucho más abajo y pasara directamente desde la raya roja hasta el área verde, o sea que la raya fuera mucho más abajo, por aquí, o sea, fuera por esta parte del rojo, por ahí por donde ven el puntero, y pasara por aquí. En ese momento yo hablaría de sublimación firmemente, pero realmente analicé, vi, y yo dije, caramba, es que tenemos la raya morada aquí. Quiere decir que estamos tocando los tres procesos. En ese caso, pasa del proceso 1, sólido a líquido, y del proceso 2, líquido a gaseoso, que está inmersamente
dentro de todo lo que es todo lo que pasa entre 1 y 2. Entonces, cuando usted va a la tienda, usted va de su casa a la tienda, puede que allá en la esquina le salga a usted un perro y lo ladre, ¿ve? Pero la finalidad suya era ir a la tienda, más no contaba o de repente le tocó pasar por allí donde estaba el perro y lo ladró momentáneamente, pero ocurrió. Entonces, así mismo pasa con este proceso. Espero que me hayan comprendido y estuvo muy bueno, más bien al contrario, mucho mejor que haya sucedido eso para estar atentos con las preguntas. Dígame. Profe, bueno, entonces yo diría que ahí no solamente pasa un solo proceso, ahí pasaría los dos, el de sublimación y vaporización. O sea que, correcto, usted tiene toda la razón. O sea, pasaría de sólido a líquido y de sólido a líquido se llama ¿cómo? Vaporización. ¿Cómo se llama? Sublimación. No, señor. No, De sólido a líquido se llama fusión. Solidificación. No es. No, señor. Sólido. Solidificación es cuando pasa de líquido a sólido. Muy bien, lo que pasa con el hielo, o sea, cuando se congela el hielo es solidificación. Fusión es lo que pasa con el hielo frío que les estaba hablando, que ustedes lo ven y empieza, esa es sublimación, que le estaba poniendo el ejemplo, ¿sí? Okay. Le estaba poniendo el ejemplo de sublimación, pero el de sólido a líquido es fusión, cuando el hielo normal empieza a descongelar, que se vuelve líquido. ¿Listo? Entonces ahí tenemos dos procesos, uno de sólido a líquido y se llama fusión, y el de líquido a gaseoso se llama vaporización. Entonces pues ahí tenemos ese proceso. Por algo nos dieron ahí el triángulo. Vamos a continuar, chicos. Listo. La última. Antes que se nos acaben ahí los minutos. Bueno, tenemos que es y nos habla del compuesto Z. Y aquí nos están hablando ya de los elementos de lo que es la electronegatividad, ¿sí? Me corrijo, coloco algo acá. Ella me dijo que tenía que tener un mensaje, o sea, tenemos que hacer la Listo. Entonces, que sean alusivos a la educación. Bien, chicos. Entonces, tenemos entonces que nos están hablando del compuesto denominado como Z, es 1. Y nos dicen ácido, hidrácido, ácido oxácido, hidruro y óxido básico. ¿Qué comprendieron de esa pregunta o no la entienden totalmente? Los escucho. Profe, ahí en el compuesto de Z hay una combinación de metal con el oxígeno. Por eso, ¿me están escuchando? Sí.
Ya voy a ingresar nuevamente. Listo. Bien, chicos. Entonces, miren, tenemos que la pregunta nos está hablando acerca de lo que son los compuestos, ¿sí? Que los tipos de compuestos. En este caso, nos están hablando de nos hablan de dos elementos, un elemento X y un elemento Y, cuya característica, uno es muy electronegativo y el otro pertenece al grupo 1A. ¿Listo? Entonces, el compuesto denominado como Z es fíjense que el compuesto denominado como Z, entonces nos están diciendo que Y, que pertenece al grupo 1A de la tabla periódica, reacciona con el oxígeno para formar Z. ¿Ve? Todas las reacciones con oxígeno, ¿cómo se denominan? Son óxidos. Muy bien, entonces la respuesta es la... D. Muy bien, la D. A de Enseguida se la pillaron ahí, ya de una. Así que el que no respondió la D está frito. Entonces, pues eso está muy fácil. Chicos, espero que hayan comprendido, espero que hayan entendido y que la idea de este pre-IFE es que ustedes puedan desarrollar esas competencias que les van a permitir encontrar la respuesta correcta. ¿Listo? Porque al final es lo que realmente se pretende, que ustedes logren encontrar la respuesta correcta a través de leer muy bien. Fíjense el caso de hoy, muy oportuno. Esas cosas son buenas que nos ocurran acá en los pre-IFES para nosotros cuando vamos a la prueba como tal, podamos responder, o sea, sortear la situación. ¿Listo? Espero que hayan entendido el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Los escucho. profe, como ya había dicho, ¿será que sí estoy en lo correcto de que esa es una combinación de metal con el óxido, con el oxígeno? Metal con oxígeno. El Claro. metal con oxígeno es un óxido básico y un no metal con oxígeno es un óxido ácido. Ácido, muy bien. Entonces, un óxido, claro, por supuesto que está muy bien. La chica enseguida estaba segura de lo que estaba respondiendo. Y no totalmente, porque fíjense que para que se pueda formar Z en el punto 2, ahí en la gráfica, creo que la estoy presentando, sí, sí lo estoy presentando. Pues aparece que en la reacción 2 dice Y más O2 produce Z, ¿ve? Y nos están diciendo que el compuesto denominado como Z es, en la primera es W, en la segunda se produce Z, en la tercera M y en la cuarta L. Entonces, en la segunda que se produce Y, que pertenece al grupo 1A, que es un metal, inmediatamente al reaccionar con el oxígeno, que puede ser el del ambiente, produce Z, que es un óxido básico. ¿Listo? Óxido básico de base. Y los óxidos ácidos, como dijo
la compañera, se producen al reaccionar con los no metales, como por ejemplo, ¿cuál es un no metal? ¿Quién me da un ejemplo de un no metal? Tabla periódica, hacia la derecha. Yodo. El yodo. Los no metales. El carbón. Muy bien. Hacia allá, ¿verdad? Hacia allá están todos los no metales. Hacia la derecha, el azufre, ¿quién más? Todos esos que están por allá. Entonces, chicos, si no tienen alguna pregunta más para darles su descanso, para que vayan a desayunar los que no han desayunado, o creo que sí, la mayoría, porque hoy estaban como pilosos. Entonces, si no es más, espero que nos podamos ver en otra oportunidad. Por favor, revisen el Classroom. Vayan al Classroom. Ahí ustedes tienen material que el profesor les enganchó, el profesor Bisbay. Y ustedes, por favor, antes de venir a la prueba, pues lean un poco acerca de la temática que se va a tratar. Ustedes la tienen allí. Y pueden, digamos, manejar esos conceptos y responder acertadamente. Hoy en general estuvo bastante bien la sesión. Espero que tengan un muy bonito día. Creo que tienen clase ahora, no sé, con otro de los compañeros. Espero que nos podamos ver en otra oportunidad. ¿Listo? Espero que estén muy bien, chicos. Dele, profe, Nos buen vemos. día. Igual. Ok, profe, muchas gracias.